Pues mira, vamos a dar ya paso a nuestro grandísimo Isaac, nuestro buen amigo Isaac, y para que, por si no estaba prevenido, que sé que lo está, pues ponemos esta maravillosa estampa romana que me la envió él. Fíjate qué bonito, qué acueductos, o sea, cómo sabían ya de todos estos temas, que parece que no hemos aprendido nada. Pues nada. Aquí tenemos ya a nuestro queridísimo amigo Isaac. Isaac, bienvenido al canal de Con él. Qué ilusión, qué placer, qué honor, qué privilegio. Un gran admirador tuyo aquí rendido a tus pies, que sabes que te admiro un montón. Es que qué bien lo haces con esos programas sobre la ingeniería romana en España y en otras partes del mundo, que desde luego son... Yo recomiendo a todo el mundo que lo vea porque son unas obras de arte. Lo que haces son obras de arte. Pues Isaac, bienvenido. Se tiene que poner la voz que no está ahora. Bien hallado. Rojo no se ha puesto por mis palabras. Rojo es porque hoy viene precisamente de analizar una vía romana, que ahora nos dirá si son vías o calzados, cuál es el término adecuado, y se ha cogido un poco el sol. Sí, me ha quemado el sol por todos los lados. Bueno, bien hallados a todos, buenas noches. Voy a poner otro tono al debate, porque Pilar a mí me ha deprimido. Yo no sé ya exactamente qué decir ahora, ¿me entiendes? Hay una serie de cosas que, vamos, a mí me has dejado tieso y supongo que al resto de espectadores también, no lo sé. Yo te hablo, si quieres, del agua en la antigüedad. Efectivamente que he venido para eso, no he venido a otra cosa. El agua, efectivamente, es la base de toda civilización. Las primeras civilizaciones ya del Neolítico se basan en el agua. Por ejemplo, los regadíos en Mesopotamia, en Egipto. El control del agua, el manejo inteligente del agua para construir grandes superficies de regadíos, lo que hizo progresar a aquellas ciudades y a las primeras grandes civilizaciones. Detrás vino el dinero, la riqueza, la ciencia, los técnicos y todo lo que pudieron hacer. Unos hacían pirámides, otros hacían otras cosas. Pero sin el agua, sin esa base, no hubiera habido nada, no hubiera habido civilización. Y hoy ocurre igual, es un elemento básico. Desgraciadamente, hoy en el planeta somos tal cantidad de gente que cada vez es más escasa el agua. Claro, eso es un problema también tremendo, ¿no? Dar de beber a todos y dar de beber a todos con calidad. En Occidente parece que lo vamos consiguiendo a pesar de estas cosas tremendas que nos dice Pilar, que ya no sé en qué vamos a acabar. En otros sitios no, en África sabes que no, y en los países sin desarrollar todavía tienen enfermedades terribles precisamente derivadas de la mala calidad del agua, porque no pueden potabilizarla, no saben ni conducirla, ni llevarla a las ciudades ni a las casas, ¿no? Pero bueno, afortunadamente pues si me permites, todavía... Isaac, si me permites, voy a ponerte un vídeo muy cortito, de una conferencia tuya más que magistral, y hemos sacado un pequeño extracto, dos en realidad, pero vamos a empezar con uno de ellos para que todo el mundo sepa un poco de qué estamos hablando y de cómo se hacía todo este tipo, esta gestión del agua de verdad en la antigüedad. Ciudades enormes que florecieron gracias, por supuesto, al agua, que es uno de los acueductos de Éfeso. Tuberías de abastecimiento de aguas, de arcilla, como estáis viendo, una red tremenda, por todos los lados se encuentran tuberías, de todos los calibres, de todos los tamaños, para las distintas dotaciones, las termas, las fuentes, los particulares, los que pagaban el canon, etc. Frontino explica muy bien estas cosas, para Roma, que es extrapolable perfectamente a todo el imperio. También había tuberías de piedra, de abastecimiento, como veis estas en Ankara, ciudades que prosperaron de una manera impresionante gracias a acueductos increíbles. Palmira, en mitad del desierto. Palmira floreció de una manera tremenda, en mitad del desierto, con un acueducto potentísimo. Palmira no, estas ciudades no se pueden habitar en mitad de un desierto trayendo con camellos botijos, ¿sabes? Esto no tiene ningún sentido. Y estas son las tuberías de piedra, de la llegada de aguas a la ciudad, claro. Kilómetros lo que hiciera falta. Tenía su acueducto, claro que sí. Tenían acueductos a veces increíbles en longitud y en valor. Por ejemplo, esta de Gerasa que os he dicho, tenía esta fuente monumental a la llegada del acueducto, se llama el Ninfeos. Brotaba el agua con caños monumentales, estatuas y tal, y a veces desperdiciaban por unos canales ornamentales por toda la avenida que iba directamente al alcantarillado. Porque tanto en el mundo antiguo como en el mundo romano, un gran porcentaje del agua que llegaba a la ciudad iba directamente al alcantarillado. Eso mantenía el alcantarillado limpio de excrementos y de todo tipo de impurezas, y eso es la verdadera ingeniería sanitaria, porque tenían mayores posibilidades de depuración. Pero fijaros qué obras, qué acueducto, porque es que era una civilización urbana, era una civilización de las ciudades, y sin agua no hay ciudad de ningún tipo. Entonces este tipo de obras de ingeniería era para ellos imprescindible, y las hacían. Era un estado poderosísimo, con muchísimo dinero, cobraban impuestos en todo el Mediterráneo, y esto lo hacían especialistas, todos, desde el que planificaba hasta el que proyectaba y hasta el que excavaba. Cobraban por eso se sabe muy bien, por las tablas de Vipasca, incluso los mineros, eran gente que cobraba muy bien. ¿Estamos desaprendiendo o no terminamos de aprender las lecciones del pasado, Isaac?
Bueno, yo no estoy seguro que seamos capaces de suministrar agua a las ciudades hoy como lo hacían los romanos. Fíjate. Entre otras cosas porque los romanos iban a los mejores manantiales, a los más puros. No utilizaban procesos químicos de depuración, solamente físicos, es decir, decantaban el agua en decantadores cuando llegaba a la ciudad. Eso sí que lo hacían. Entonces necesitaban el agua más pura en origen, conservarla en todo el trayecto, que los canales iban cubiertos, o si eran tuberías siempre iba cubierto, y se suministraba ya pura. Efectivamente, las ciudades, como lo demuestra Pompeya, tenían fuentes, una en cada esquina. Eso era agua para todos, gratis, el que pudiera llevársela a casa. Y el que pudiera pagar un canon la tenía en casa. Abría el grifo, pues muy parecido a lo que tenemos hoy, claro. Y, por supuesto, tenían el agua también para los otros usos que ya ha hablado Pilar, regadíos y otro tipo de cosas, claro que sí. Las presas, también tenían presas, pero para regadíos. Los romanos no bebían de presas porque el agua de las presas, por definición, no es potable. Hoy nosotros no podríamos beber del agua de las presas sin un proceso de depuración, de potabilización, a veces costoso y a veces importante, dependiendo de qué altura del río hayamos hecho esta presa, ¿no? Cada vez, cuanto más abajo, es menos potable y algunas veces incluso está ya, voy a hablar claro, está defecado por ciudades aguas arriba, en cuyo caso eso cuesta muchísimo depurar, claro. Zaragoza, por ejemplo, ha bebido hasta hace muy poco del Ebro captado en Tudela con un canal, el canal Imperial, y al llegar a Zaragoza lo depuraban. Era fango lo que llegaba. El proceso de depuración era muy costoso. El agua no era agradable a la boca, pero sí tenía todas las garantías sanitarias, porque la ingeniería lo ha resuelto. Es decir, no era mala. Se podía beber aunque no tuviera buen sabor. Pero es costosísimo. Los romanos de Zaragoza, los mismos que vivieron aquí en Cesar Augusta, Caesar Augusta, cogían el agua de unas fuentes que hay en La Joyosa, muy potentes, que todavía podrían utilizarse y todavía existen, ahí están muchas de ellas, que pone agua sin control sanitario. Claro, no significa que no sea potable, es que nadie lo controla. Podríamos utilizar todavía gran parte de ese agua, incluso todo el agua, igual abastecíamos a más de la mitad de la población de la actual Zaragoza, del mismo sitio que lo hicieron los romanos. En el siglo XVI ya hubo un erudito del momento que dijo al Concejo de Zaragoza que él proponía traer el agua de allí, pero no se consiguió traerla de La Joyosa, de las fuentes romanas. Y en el siglo XVIII, al final, XIX, ya se trajo costosos. Esa es la forma de traer ellos. Bien es cierto que la población de las ciudades actuales no es la de las ciudades romanas. Claro, Roma tenía 1 millón de habitantes, entre la población fija y la flotante, y tenía 11 acueductos. Prácticamente los mejores manantiales de la Italia central estaban captados para llevar el agua a la ciudad de Roma. Hoy solo Madrid son 5 Romas. Pues, ¿qué me dices de Shanghái? 25 Romas. No podemos captar los manantiales porque no hay suficientes para todos, ¿no? Aunque, lógicamente, podríamos haberlos captado empezando por ahí y luego ya se captarían de otro lado. Lo hacemos de embalses porque es la única forma de recoger suficiente cantidad para poder dotar a todos. Es cierto que tampoco necesitamos tanta dotación como los romanos. Nosotros nos resolvemos muy bien, incluso la gente que más se baña, con 100 litros habitante al día. Los romanos disponían de 250 hacia arriba, dotaciones superiores al actual Madrid, con el canal de Isabel II, Berlín, París, porque se bañaban todos los días, tenían esa costumbre, ¿sabes? En piscinas de agua caliente, templada, fría, todo el mundo se bañaba, tenían sus entradas por turnos, tanto hombres, mujeres, esclavos, cada uno en su turno, ¿de acuerdo? Entonces necesitaban dotaciones muy altas, claro. Y además, como he dicho ya en este pequeño trozo que habéis puesto, tiraban gran parte del caudal que llegaba a la ciudad, a la capital, porque realmente llevaban ríos completos a la ciudad. Casi la mitad, y en algunos sitios más de la mitad, dependiendo las horas, si era de noche o de día, lo tiraban directamente al alcantarillado. Con lo cual el alcantarillado estaba siempre limpio, impoluto. No almacenaban nunca el agua. ¿Qué necesidad tiene una ciudad romana de almacenar agua si recibe 1, 2 y hasta 3 metros cúbicos por segundo, cuando muchos de esos acueductos, estos que estás enseñando del Parque de los Acueductos, que es el Aqua Claudia, el Aqua Marcia, van superpuestos uno encima de otro, están llevando 5 y 6 metros cúbicos entre los dos por segundo, 24 horas al día, 365 días al año. Cuando se consume, que Roma era enorme, se consume, y si no, va al alcantarillado. Eso es la verdadera ingeniería sanitaria, porque cuando se empezó a almacenar el agua, y se empezó muy pronto, ya en el siglo VI, en Constantinopla, que se construyen las grandes cisternas de Yerebatán, la Casa de la Medusa y todo esto, hasta 10 cisternas hay en Constantinopla de aquella época por Justiniano, que es el que las construye, ese almacenamiento de agua lo que provoca es que no se limpia el alcantarillado. Y de hecho, la peste bubónica se inventó allí en ese momento y en ese exacto sitio. Constantinopla, siglo VI, 550. La peste de Justiniano, que es famosa,
por perder ese concepto de lo que era la ingeniería sanitaria de los clásicos. Porque aunque el imperio oriental era imperio romano, técnicamente, incluso culturalmente, era ya otra cosa. Y filosóficamente. Cambiaron las ideas, los pensamientos, y se perdió la técnica y la filosofía antigua, que era la que soportaba la técnica. ¿De acuerdo? Porque la ciencia entonces era filosofía, de diversas ramas. Pregúntame lo que quieras, que si no me enrollo y ya te suministro. Nos tenías embelesados, no ha perdido ni una sola de tus palabras. Nos tenías embelesados totalmente, como segurísimo que tienes, mira, casi ya 2000 personas ahora mismo que te están siguiendo en directo, Isaac.